Bueno, nuevamente mis saludos para los hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Estoy aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, en Venezuela. Quisiera cantar una estrofa del coro 55 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Una sola puerta hay, mas son solados dos, adentro y afuera, ¿en cuál lado está? Una sola puerta hay, mas son solados dos. Yo estoy adentro y tú ¿dónde estás? Yo estoy adentro y tú ¿dónde estás? Quisiera leer en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y aquí yo la destruiré, yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás pisos bajos, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, vemos que en el comienzo del Génesis, el pecado entró en el mundo por un hombre y una mujer. Y después vemos que Dios los sacó del huerto del Edén y hubo otros hijos, Adán y Eva. Tuvo a Caín y Abel, y vemos el caso que Caín mató a su hermano Abel, pero Adán siguió teniendo descendencia después que fueron sacados del huerto del Edén, y lo podemos leer en los descendientes de Adán. Y entonces vemos que al finalizarlo, a donde dice los descendientes de Adán en el capítulo 5, entonces vemos que dice: y vivió Lamé después que engendró a Noé 500 años, 95 años, 595 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamé 670 días, 7 años, y murió.
Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces podemos notar que también habla de la maldad de los hombres. La tierra se había corrompido de pecado. En esos tiempos había mucho pecado. Estaba la tierra tan corrompida que Dios dijo, que Dios vio antes de la lectura que te leí, después que dice la escritura en la maldad de los hombres, porque pasó el pecado a todos los hombres y empezaron a practicar el pecado. Pero vemos que también dice que la escritura empezaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces ahí estaba metido en ese justo, estaba este justo Lot que temía a Dios. Entonces Dios lo halló. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque Dios, el mismo Señor, vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos de aquí del corazón era de continuamente el mal, a practicar el pecado a llena, como dicen muchos, sin dolor en el corazón empezaron a pecar. Y la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces habló de las generaciones de Noé. Varón justo, no nació justo, sino que fue justificado, porque todos los que creemos, lo que reconocimos que éramos pecadores y creímos que había un lugar de condenación, nos arrepentimos y llegamos a la fuente de salvación. Aquí el medio de salvación era el arca. La puerta, Noé era pregonero de justicia, como dice en el libro de los Hebreos. Pero Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Entonces, este está en Génesis, en Hebreos 11:7, y podemos ver que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a ¿quién? A Dios, porque hay que creer lo que Dios advierte en su palabra. Aquí Dios hablaba directamente con ellos. Hablaba, por ejemplo, tenía comunión con Adán y Eva. Aún con Caín él tenía comunión, porque él tuvo una conversación con Caín, pero Caín le desobedeció. Así como vemos el caso de Jonás, que Dios habló con él desobedeció, pero después obedeció. Pero aquí vemos que Dios hablaba con ellos, una voz audible. Nosotros no. Dios nos habla a través de la escritura. Nos habla a través de los predicadores que comunican el mensaje a nosotros para enseñanza, a ustedes para enseñarles y encaminarles y presentarle a un Dios vivo que juzga justamente el pecado, pero también da oportunidad y salida para que la persona puedan ser salvos. Entonces vemos que él halló gracia ante los ojos de Jehová y le comentó que se corrompió toda la tierra delante de Dios, estaba llena de violencia, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida toda carne. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, que iba con un diluvio a terminar toda maldad en la tierra. En todo periodo que Dios le da la oportunidad, un periodo largo. Aquí Noé hizo el arca y eran alrededor de 100 a 120 años y haciendo el arca, y
advirtiendo a todas esas personas que iba a venir un diluvio porque Dios lo iba a acabar con la maldad que había en esos tiempos. La maldad de esos tiempos no, tal vez no era como ahorita. Ahorita hay, por ejemplo, hay orden, hay gobiernos que tienen, hay militares, todo esto, y mantienen el orden, pero aquí no había tal vez estas cosas. Hay un relato que el mismo Señor relató, el Señor Jesucristo, hablando sobre los días, estos días de Noé, y él lo relata en el libro de Mateo 24 y dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí está hablando después, esto es después del rapto de la iglesia, cuando Él venga. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto después en un futuro, pero aquí estoy resaltando que el Señor estaba hablando sobre los días de Noé. Esto en el Génesis no relata que estaban comiendo, bebiendo, pero el Señor lo está relatando. O sea, estaban en sus deleites temporales, mundanales, y no tomaron la advertencia de Noé, pero Noé sí le creyó a Dios. Entonces, Noé, Dios le dio unas instrucciones: hazte un arca de madera de gofer. Ese era el medio de salvación cuando los días de Noé. Hoy el medio de salvación es la persona del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo habló de una puerta estrecha que hay que pasar creyendo en Él y empezar a caminar por un camino angosto. Pero dice aquí en el mismo relato de Génesis: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron cuando empezó a entrar los animales al arca, porque Noé fue advertido, y él hizo el arca, la construyó conforme como Dios lo mandó. En todo, pasó muchos años construyendo el arca, y aquí traigo un diluvio de las aguas sobre la tierra para destruir toda carne a donde haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y estableció su pacto con Noé: entrarás tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos, y todo lo que vive de cada especie meterás en el arca. Entonces metió de cada especie hembra y macho para que se volvieran a reproducir. Dios le dio la provisión para el futuro, para que volvieran a sembrar, para que se volviera a procrear todo lo que se destruyó. Y como dice la Escritura, y hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Preparó el arca. Todo lo que hizo Noé lo hizo en obediencia a Dios. Después que una semana antes todavía Dios le advierte, y advirtió: porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Le dio la provisión. Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Vemos que más atrás dice que Noé, siendo Noé de 500 años, engendró a Set, a Can y a Jafé. Entonces vemos que pasaron 100 años. E hizo Noé conforme a todo. Entonces era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas cayó sobre la tierra. Entonces vemos de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que arrastre sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Dios controló a esos animales, porque lo más seguro habían animales también que eran agresivos. Dios controló todo.
y le dio la provisión para el futuro, porque vemos que después que envió el diluvio, porque Jehová le cerró la puerta, después que entraron todos, pasaron los 7 días que Dios estableció antes que viniera el diluvio. Tal vez nosotros te estamos predicando esta semana, pero Noé sabía que iba a venir el diluvio una semana antes, pero nosotros no sabemos ninguna de estos asuntos, solamente te predicamos y he aquí, hoy es el día de salvación, la oportunidad de salvación es al momento que escuchas la predicación. Si tu corazón ha sido tocado con la palabra de Dios y has comprendido que es una verdad que es de parte de Dios, que no te la digo, yo solamente te estoy exponiendo la escritura, es el Dios del cielo que te está indicando que tienes que ser salvo, que eres un pecador. El Dios del cielo, no soy yo, porque aquí está en su escritura. Entonces Jehová cerró la puerta. Este periodo de gracia, la puerta también se va a cerrar. Por eso te canté este precioso himno. Una sola puerta hay, mas son su lado dos, adentro y afuera. ¿En cuál lado está? Yo estaba afuera, y un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche decidí por Cristo, la única fuente de salvación que me podía salvar, porque comprendí que Él murió por mí, que fue sepultado y al tercer día resucitó, y llegué a Él con mi alta carga de pecado y Él me perdonó desde ese día, y entonces fui justificado con Dios por la fe, declarado justo, así como Noé se halló varón justo, era perfecto en sus generaciones, y caminó Dios con Noé y vemos el resultado. Le obedeció, hizo el arca como él se la planificó, metió los animales, preparó su provisión para el futuro, porque Dios es completo, Dios no es incompleto. Dios le da la provisión al pecador que se arrepiente y cree en Él, y le da la provisión de bienestar, y ese bienestar está en el cielo. Por eso el Señor mismo nos dice en la escritura que les dijo a los discípulos en Juan 14:6: no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenemos preparado nuestras moradas celestiales. Entonces vemos que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra y se inundó todo, y fue raída toda maldad. Pero después de 40 días vemos que Dios dice en el capítulo 8, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, y hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces Noé vemos que esperó otros 7 días, envió una paloma, un cuervo, creo que fue, y no encontró. Después envió una paloma fuera del arca, y la paloma volvió a la hora de la tarde, y aquí traía una hoja de olivo en el pico. Noé que las aguas se habían retirado de la faz de la tierra, y esperó otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más. Ya había bajado las aguas del diluvio. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de contigo, todos los animales que están contigo, todas las aves, las especies, todo lo que había metido en el arca. Y los alimentos lo tuvieron para pasar todos esos días, y tuvieron la provisión para volver a plantar, y volvió la tierra a su creación, pero sin la maldad que había en ese tiempo. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Vemos los sacrificios. Estos lo realizaban también sacrificios sinceros de corazón, porque vemos que dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Y vemos el ciclo que dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Dios le dio la provisión, así como te la está dando a ti en este periodo de gracia, para que tú por la fe reconozcas que eres un pecador y llegues a la única y verdadera fuente de bendición. Vemos cómo primero dijo Dios, le dolió en su corazón, porque le dolió en su corazón. Y después vemos la obediencia de Noé, y vemos que después dice que le fue percibió olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra. Vemos la bendición que alcanzó Noé, y tú puedes alcanzar la bendición más grande si tú te arrepientes, porque en todo periodo que le da a Dios la oportunidad al pecador, fíjate, Noé predicó 100 años. Después, antes de 7 días, Dios lo advirtió que iba a venir el diluvio. Pero yo no te puedo decir a ti si el Señor va a venir mañana o hoy. Pueda que venga hoy, pueda que venga mañana, se cierre la puerta y ya no tenga más oportunidad de salvación. Y ahora la provisión Dios la dio, porque Dios se desprendió de su Hijo amado, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes la oportunidad de ser salvo, pero dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas, igual como le pasó en los días de Noé. Amaron más las tinieblas, no creyeron al mensaje de Noé, se cerró la puerta y no hubo más solución. O si mueres en tus pecados, tampoco hay más solución, porque tu alma va al lugar de condenación. Tienes que creer en vida de todo corazón en el Señor Jesucristo, dejarle tu carga de pecado a Él y Él te va a perdonar. Él murió por ti, murió por mí. Todos los seres humanos somos culpables de lo que Él padeció ese día. Voluntariamente Él quiso entregar su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dio. El amor de Dios es inmenso. Vemos que le dolió en su corazón, y después vemos que se agradó en su corazón porque percibió olor grato de Noé. Y Él percibe olor grato de cada uno de los que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo, y lo hemos recibido en nuestros corazones, porque Él fue el que nos buscó. Nosotros no le buscamos. Alcanzamos misericordia, gracia divina, como la alcanzó Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo.